Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben, Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la semana, un día atravesado, una jornada en el medio que por demás ha amanecido cálida, muy húmeda, sin nubes, aquí en la capital cubana, así que voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 12 de agosto de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una cuestión vinculada a la migración, a la isla en fuga que seguimos siendo. Pero antes de decirles los titulares, como es tradición ya en este podcast, me voy a ir sirviendo el cafecito para que se refresque, que hay mucho calor, y tomarlo demasiado caliente es agregar llama a la llama, fuego al fuego, calor al calor. Bueno, mientras se refresca el cafecito, les cuento que en un primer momento comentaré la situación muy delicada de más de 200 cubanos que ahora mismo aguardan en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua para seguir rumbo a Estados Unidos. Se han encontrado con restricciones burocráticas y también con las restricciones de movimiento que impone la pandemia. También comentaré en un segundo momento el alza de los contagios por coronavirus en Cuba, que las propias autoridades califican de alarmante. Y bueno, la prensa oficial cubana, esas cajas de resonancia del poder, pues voy a abordar cómo han tratado la cuestión de las elecciones presidenciales en las que ha ganado, lo digo entre comillas, Lukashenko, el último dictador de Europa. Estoy hablando de los comicios presidenciales en Bielorrusia. Y por último, las autoridades cubanas abren grupos de WhatsApp para apoyo psicológico a los residentes en las zonas más afectadas por el coronavirus. Dicho esto, presentados los titulares, bueno, pues ahora sí llega el momento tan familiar que hago de lunes a viernes de compartir y revolver el cafecito informativo junto a ustedes. Este está recién colado, ya no está echando humo, pero sigue bastante caliente, amargo, como saben que me gusta a mí, sin una gota de azúcar, para despertarme informativamente y siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, los miércoles hace falta un poquito más de café porque estamos en medio de la mitad de la semana editorial, de la semana informativa en el diario 14 y medio, pues los invito a que visiten justamente nuestras páginas para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y dicho esto, bueno, pues me voy con una cuestión que ha destapado las alarmas en muchos lugares, no solamente en las familias en Cuba que tienen ahora mismo un pariente que está en Centroamérica tratando de emigrar hacia Estados Unidos, y se han encontrado muchos de ellos con las restricciones de movilidad debido a la pandemia y también las restricciones burocráticas. Pero no es una preocupación solamente, decía, de los familiares en Cuba, sino también de las autoridades costarricenses, de muchas de las personas involucradas en ayudar a estos migrantes que ven cómo la situación de más de 200 cubanos que ahora mismo aguardan en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua se va deteriorando, porque están en situación muy precaria, en un campamento improvisado, algunos con problemas de salud, hay muchas lluvias, mosquitos, incluso algunos han tenido problemas pues con las picaduras, con las picadas de insectos, y bueno, pues están ahí tratando de cruzar la frontera con Nicaragua, pero han encontrado algunas restricciones a la posibilidad de moverse. Las autoridades nicaragüenses, hay que decir que Daniel Ortega, el régimen de Daniel Ortega, en teoría es aliado al de La Habana, por tanto debería tener un tratamiento especial con los cubanos, pero sin embargo pues ha habido ya varios problemas en los últimos años de restricciones, impedimentos y obstáculos que ha puesto Ortega al paso de los cubanos por su territorio. En este caso, bueno, en medio de la pandemia, el régimen de Ortega está exigiendo que los cubanos que van a pasar por el territorio se hagan un examen para demostrar que no están contagiados por COVID-19. El problema, señoras y señores, es que la mayoría de esos cubanos no tiene dinero ni recursos para financiar ese tipo de pruebas para detectar el COVID-19. Entonces están allí refugiados en un campamento que hace unos días eran un poco más de 70 casas de campaña, con una media de 2 personas por cada casa, pero que han ido creciendo en número
en las últimas 72 horas. ¿De dónde provienen? Los hay que estaban en la propia Costa Rica esperando que se les autorizara o se les concediera un asilo humanitario, un asilo político, pero han perdido también la ilusión de quedarse porque no encuentran trabajo, sienten que no van a poder abrirse camino en el país y quieren seguir rumbo a Estados Unidos. Pero también los hay que provienen de, por ejemplo, Panamá, de otras partes de Sudamérica, donde ingresaron a otros países y ahora están atravesando pues Costa Rica para llegar a lo que es su sueño. Algunos tienen parientes en Estados Unidos, otros sencillamente van a abrirse camino, pero lo cierto es que están atascados ahora en una situación humanitaria complicada. Y bueno, pues nada, esto es la pregunta que siempre surge cuando vemos este tipo de casos, este tipo de situación tan dramática y lamentablemente tan recurrente en la historia moderna de este país, es por qué la gente escapa. Bueno, no solamente escapan de la miseria, no solamente escapan de las dificultades cotidianas, no solamente se van de Cuba por la falta de libertades. Yo sostengo que se van especialmente por la falta de expectativas, la incapacidad para soñar con un futuro mejor en esta tierra donde nacieron. O sea, tienen que escoger entre raíces o frutos, o se quedan en la isla donde están sus raíces, su cultura, su familia, su lengua, sus tradiciones, pero no pueden dar frutos aquí porque aquí casi nadie puede dar frutos, o se van, cortan sus raíces, se trasladan, se arriesgan a todo este tipo de situaciones para intentar dar frutos de libertad, dar frutos profesionales y personales en otros lados. Bueno, así más de 200 cubanos están ahora mismo atrapados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Hay que seguir este tema. Les recuerdo que durante el año 2015 y 2016 una crisis migratoria de balseros de a pie también tuvo como escenario justamente ese trozo de tierra que es Centroamérica. Así que hay que estar pendientes y pues, claro, pues la prensa oficial cubana no ha dicho nada todavía. Dicho esto, me voy a dar un segundo sorbito de café para pasar al otro tema. Muy bueno el cafecito informativo, está un poquito aguado, pero bien amargo. Bueno, les cuento que hay un alza de los contagios por coronavirus en Cuba, no es un secreto para nadie, incluso las propias autoridades que ya estaban entonando los cantos triunfalistas de que habían vencido a la pandemia han tenido que reconocer que la actual situación es alarmante. Ustedes ya saben que el discurso oficial cubano se caracteriza por ser un discurso bastante triunfalista, edulcorado. Cuando habla de los temas vinculados al oficialismo, pues trata de presentarlo siempre en tonos rosas, maquillados, positivos. Incluso la mayoría de los verbos que se utilizan para las noticias nacionales en los medios controlados por el Partido Comunista son verbos positivos: desarrollar, crecer, ampliar, mejorar. Y bueno, las noticias internacionales no corren con tan buena suerte y casi siempre pues se utilizan verbos al estilo de destruir, matar, morir. Bueno, pues en este caso, y a pesar de todos los intentos de maquillar de forma positiva y optimista cómo se está viviendo la pandemia en Cuba, las propias voces oficiales han tenido que reconocer que hay una situación alarmante. Recuerden que el pasado lunes se anunciaron 93 nuevos casos positivos a COVID-19 y ayer pues esa cifra llegó a 47 más. Por tanto, los contagios siguen al alza en esta isla y los propios expertos oficiales, como por ejemplo el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, Raúl Guinovar, una persona que trabajó también en la creación de los patrones matemáticos de cómo se comporta la pandemia en Cuba, dijo que la curva no es nada halagüeña, pues pronostica un crecimiento rápido de los casos confirmados, así que cuídese, manténgase en casa todo lo que pueda, use la mascarilla, lávese las manos, evite estar en aglomeraciones. Sé que esto último es muy difícil porque vivimos en el país de la cola, de las largas esperas para comprar productos básicos, pero ojo, la situación es delicada e incluso las propias voces oficiales así lo reconocen. Y bien, me voy al tercer tema hablando de voces oficiales. El pasado domingo, la Comisión Electoral de Bielorrusia, dio como ganador en los comicios presidenciales a Alexander Lukashenko. Ninguna sorpresa. Lukashenko, quien ha gobernado el destino de Bielorrusia desde hace casi 3 décadas, bueno, pues
supuestamente recibió más del 80% de los votos positivos en estas elecciones presidenciales, reitero, del domingo pasado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hablo de un lugar tan distante cuando este programa, Ventana 14, es básicamente un programa sobre noticias que ocurren en Cuba, que tienen su foco en esta isla? Bueno, señoras y señores, Lukashenko es uno de esos aliados autoritarios de la Plaza de la Revolución de La Habana. De la foto familiar, entre otros autoritarios del patio, está casi siempre el rostro de este hombre que es considerado por muchos el último dictador de Europa. Conclusión: cuando ganó las elecciones, la prensa oficial cubana a bombo y platillo felicitó y habló de la victoria de Lukashenko. Solo hoy han empezado a hablar de las protestas que están ocurriendo en Bielorrusia y también pues de los señalamientos de fraude. Vamos a ver, pero este patrón informativo es justamente el que sigue los medios controlados por el Partido Comunista cuando hay un aliado de por medio en una noticia. Así que Lukashenko, para los medios oficiales cubanos, ganó una aplastante victoria y limpia. Para la realidad es que ahora mismo los bielorrusos están prácticamente en las calles reclamando por fraude, por autoritarismo y porque ya están hartos de un hombre que hace casi 3 décadas llegó al poder y no se quiere ir. ¿A quién se les parece? Bueno, me voy rápidamente. Si usted vive en las zonas afectadas por la pandemia en Cuba, por ejemplo, como es el caso fundamentalmente de las provincias Habana y Artemisa, bueno, pues hay una iniciativa de grupos de WhatsApp, psicogrupos, para apoyar psicológicamente, dar ánimo, ayudar en la depresión a todo aquel que, bueno, pues necesite ese tipo de ayuda. Ahora, ojo, que son grupos oficiales. Puede contar usted que se siente mal, que está deprimido, pero no dé más detalles porque ya sabe, aquí hay ojos y oídos indiscretos por todos lados. Y con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.